Feliz Sabbat. No tengo ninguna indicación de lo contrario, así que feliz Sabbat a todos los presentes en la sala, a todos en la región del noroeste del Pacífico y por supuesto a nuestros hermanos en el sur de California. Y señor Sexton, si todavía está en línea, por favor transmita nuestro cariño a todos los participantes del campamento de verano en Filipinas. Oramos para que todo salga bien con el resto del campamento allá. Son tiempos muy emocionantes. Hoy quiero hablar sobre algo que es relevante para todos nosotros. En cierta medida, veamos si pueden adivinar de qué se trata. Les daré un par de pistas. Es algo con lo que algunas personas apenas sobreviven. Con muy poco de ello, otros parecen nadar en ello. Para algunos se convierte en la fuerza impulsora de sus vidas. Para otros es algo secundario, algo en lo que insisten que no tiene nada que ver con la felicidad verdadera. La gente se ha casado por ello y se ha divorciado por ello. A lo largo de la historia ha tomado innumerables formas. Pero desde el momento en que existió la gente lo ha buscado, lo ha envidiado, lo ha adorado y sí, incluso ha matado por ello. Algunos dicen que revela quiénes somos realmente, otros afirman que hace girar al mundo. Algunos lo aman porque otorga poder, otros porque otorga libertad, o eso dicen. Para algunos es simplemente una herramienta, para otros es la medida definitiva, una medida del éxito, una vara para medir una vida bien vivida. A estas alturas probablemente ya saben de qué estoy hablando, del dinero, y en un sentido más amplio, de la riqueza. Cuando se trata del dinero y la riqueza, las personas viven en realidades muy diferentes. En un extremo del espectro podríamos decir, si abrimos la revista Forbes de octubre de 2025, donde por 44ª vez han publicado en la lista Forbes 400, enumera las 400 personas más ricas de los Estados Unidos. Aquí hay algunos puntos destacados de la lista. Los aranceles, la inflación, la desaceleración del empleo, nada de eso ha afectado las fortunas de los multimillonarios de América. Las 400 personas más ricas de los Estados Unidos tienen un patrimonio récord de 6.6 trillones de dólares, tras haberse enriquecido 1.2 trillones el último año. Un trillón tiene 12 ceros o 4 grupos de 3 ceros. Así que un trillón sería lo mismo que 1000 veces 1000 millones. 1 millón de millones. Es un número que empieza a retorcerme la mente hacia un área donde sí no suelo llegar con frecuencia. Hace una década, el segundo punto a destacar es que hace una década, cuando se necesitaban 1.700 millones para entrar en el Forbes 400, un patrimonio neto de 3.800 millones de dólares estaba cómodamente dentro de la mitad superior del ranking. Ahora es el mínimo requerido. Y así añaden un titular un tanto provocador. Debajo del titular, no es lo suficientemente rico, dice, con el precio de admisión más alto que nunca, un número récord de 500 multimillonarios simplemente son demasiado pobres para entrar en el Forbes 400. ¡Auch! Y por si tienen curiosidad, Elon Musk encabeza la lista y está en camino de convertirse en el primer trillonario. Cuando se publicó la lista Forbes 400, su patrimonio neto se estimaba en 428 mil millones de dólares y hasta ayer era 839 mil millones. Pronto veremos al primer trillonario. Lamentablemente, en el otro extremo del espectro, para mucha gente, el dinero es una fuente considerable de estrés en sus vidas. La Reserva Federal señala que incluso los gastos pequeños e inesperados, como la reparación de un auto, una pequeña factura médica, pueden crear verdaderas dificultades para muchas familias. Cuando se les preguntó cómo manejaría un gasto repentino de $400, el 37% de los adultos dijo que tendría que pedir prestado dinero, vender algo o que simplemente no podría cubrirlo en absoluto. La Asociación Americana del Corazón señala que el 82% de los adultos estadounidenses reportan sentirse estresados por el dinero. Y CNBC Select nos informa que para el 73% de los estadounidenses, las finanzas personales son su principal fuente de estrés. El estrés financiero ocupa un lugar más alto que el estrés laboral
el familiar y el político. Y BetterHelp, un proveedor de atención en salud mental, traza una línea directa entre el dinero y el bienestar, señalando que el estrés financiero puede tener un profundo impacto en la salud mental y física de una persona, además de afectar sus relaciones. Es un recordatorio de que el dinero no se trata solo de números. Puede moldear cómo nos sentimos, cómo funcionamos y cómo nos conectamos con las personas que nos rodean. Como todo esto muestra, como se mencionó anteriormente, cuando se trata del dinero y la riqueza, las personas verdaderamente viven en realidades muy diferentes, y estas realidades realmente impactan cómo alguien experimenta su vida. Eso nos incluye a nosotros y además vivimos en un mundo que constantemente impone sus propias ideas sobre el dinero y la riqueza, el éxito y la seguridad. Tomarse un momento para recalibrar nuestro pensamiento sobre el dinero y la riqueza, basándonos en lo que dice la Biblia, parece sabio. ¿Cómo espera Dios que nos manejemos en las finanzas y cuál es su marco de referencia para manejar la riqueza? Este mensaje vendrá en dos partes. Vamos a cubrir 12 principios e instrucciones dadas por Dios. Y aún así solo estaremos arañando la superficie. La Biblia tiene mucho que decir sobre este tema. Y sin más preámbulos, hoy cubriremos 5 de esos principios. Comencemos por el primero. El primero es simple. Es muy simple. Dios es dueño de todo. Es un punto de partida apropiado. Dios es dueño de todo. En realidad, la lista Forbes lo ha hecho todo mal. Mientras sus investigaciones escarban entre montañas de archivos de la Comisión de Bolsa y Valores, documentos judiciales, registros testamentarios, artículos de noticias, entrevistan a empleados, rivales, abogados y ocasionalmente a los propios multimillonarios para elaborar esta lista, se han olvidado de consultar el libro de Deuteronomio. De haberlo hecho, habrían descubierto quién realmente es dueño de todo. Y aquí está el secreto revelado. No somos nosotros ni nadie en la lista Forbes. Ni siquiera el hombre en lo alto de Forbes 400. Si miramos Deuteronomio capítulo 10 y versículo 14, Deuteronomio 10, 14, aquí Moisés se dirige a los israelitas y voy a citar de la traducción el mensaje, the message. Mira a tu alrededor, todo lo que ves es de Dios. Los cielos de arriba y más allá, la tierra y todo lo que hay en ella. El rey David también llegó a esa misma comprensión, como podemos leer en Primera de Crónicas 29:11. Primera de Crónicas 29:11, que es el registro del rey David dirigiéndose a la asamblea de Israel poco antes de morir. Allí dice, y ahora leo de la nueva versión estándar revisada, Tuya son, oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad, porque todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo. Tuyo es el reino, oh Señor, y tú eres exaltado como cabeza sobre todo. Y también en el Salmo 50, Dios reconfirma esta verdad básica pero importante a través del autor del Salmo, Asaf. Solo voy a leérselos, no lo busquen. Salmo 50, 10 al 12 dice, Porque mía es toda bestia del bosque y los animales en 1000 colinas. Conozco todas las aves de los cielos y todo lo que se mueve en el campo es mío. Si yo tuviera hambre no te lo diría, porque el mundo y todo lo que hay en él es mío. Para quienes todavía no han sido llamados, esa verdad pasa completamente desapercibida. Para nosotros que hemos sido llamados, nos cambia en cómo necesitamos pensar, actuar y cómo necesitamos abordar este tema en su totalidad. Nos da un punto de partida completamente diferente al del mundo, ya que nos recuerda que no somos propietarios sino administradores, a quienes se les ha confiado lo que Dios nos permite administrar. Y como Dios es el dueño de todo, Él espera que administremos lo que nos ha encomendado conforme a sus principios e instrucciones. Él es el dueño, por lo que puede decirnos qué espera de nosotros. Si les gusta una comparación, en este momento nos encontramos en el campo de prueba, donde Dios nos entrena y nos observa para evaluar cuán fieles somos en seguir sus principios e instrucciones, de modo que pueda determinar si se nos puede confiar cosas mayores.
Dirijámonos a Lucas 16 y vamos a leer versículos 10 al 12. Lucas 16, versículos 10 al 12, es parte de la parábola que Jesús compartía con sus discípulos sobre el administrador astuto y dice, versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Y el que es deshonesto en lo muy poco, también es deshonesto en lo mucho. Si pues no fueron fieles en las riquezas injustas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si no fueron fieles en lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Por supuesto, el llamado a ser buenos mayordomos se aplica primero a las riquezas espirituales que Dios nos ha confiado, la verdad y la sabiduría destinadas a transformar cómo vivimos nuestras vidas, pero la mayordomía también se extiende a nuestras posesiones físicas, porque Dios frecuentemente las usa para enseñarnos lecciones espirituales más profundas. Es un vehículo de enseñanza. Y si fallamos en manejar lo que Él provee conforme a sus mandamientos, nos ponemos en riesgo de perder lo que nos fue encomendado, tanto espiritual como físicamente hablando. Esa es una de las lecciones principales de la parábola de los talentos, la parábola que por supuesto está en Mateo 25. Toda esta parábola ha sido escrita para nosotros en los versículos 14 al 30, pero básicamente vamos a leer la segunda parte. Solo les daré la introducción de manera rápida. Habla de un hombre que se va de viaje y llama a sus siervos y les encomienda algunos bienes. A uno le entrega 5 talentos, a otro 2 y a otro 1 talento. Luego se va y regresa después de algún tiempo para ver qué han hecho sus siervos. Para ver qué han hecho. Retomemos en el versículo 19 de Mateo 25. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, y sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento, y dénselo al que tiene 10 talentos. Porque a todo el que tiene más le será dado, y tendrá más, en abundancia, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil échenle en las tinieblas de afuera, donde habrá llanto y crujir de dientes. Esto es realmente un recordatorio muy sobrio de que necesitamos usar lo que Dios nos encomienda, las verdades que nos da. Esto habla principalmente de la maravillosa verdad que hemos conocido y también del Espíritu Santo que Él nos da. Necesitamos usar lo que Dios nos ha encomendado y ponerlo en práctica y no simplemente enterrarlo en algún lugar y dejarlo ahí solo. Pero es una parábola muy sobria en la que pensar, porque Dios nos ha confiado mucho y la pregunta en última instancia es qué estamos haciendo individualmente con eso. Y si nos sentiríamos cómodos mirando a Jesús a los ojos y explicando lo que hemos hecho con todas las bendiciones espirituales y físicas
que Él nos ha dado. En pocas palabras, lo que hemos cubierto hasta ahora es Dios es dueño de todo y nosotros sus mayordomos, a quienes se nos confía administrar lo que Él pone en nuestras manos, tanto espiritual como materialmente, y necesitamos hacerlo en alineación con sus principios e instrucciones. Y si no lo hacemos, corremos el riesgo de perderlo todo. Ese fue el principio número 1. Con eso como punto de partida, pasemos ahora a algunos de los otros principios e instrucciones. Y uno de los más simples pero más profundos es este. Y es el segundo, contentarse con lo que Dios ya ha provisto. Contentarse con lo que Dios ya ha provisto. En otras palabras, estar contentos con lo que tenemos. Esto ciertamente va en contra de todo lo que el mundo intenta decirnos, pero es difícilmente una sorpresa porque en su núcleo mismo, si lo piensan, estar contento no solo es lo opuesto a codiciar algo, sino que en realidad es el remedio para ello. Porque la codicia, si realmente estamos contentos con algo, entonces la codicia no puede suceder. Cuando perdemos de vista el contentamiento, nos desviamos hacia querer más, aferrarnos a lo que no es nuestro y compararnos con los demás. Este es un camino que lleva a la codicia y a los celos. Precisamente lo que Dios nos advierte. No es casualidad que no codiciarás sea uno de los 10 mandamientos. En Éxodo 20 y 17, solo voy a leerlo aquí. Éxodo 20, versículo 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y Jesucristo lo reconfirma para nosotros en el libro de Lucas, mientras hablaba a las multitudes, en Lucas 12 y 15. Lucas 12, 15. Les dijo, miren, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Otra escritura muy conocida que refuerza ese punto está en Hebreos 13:5. Voy a leérselos, Hebreos 13:5. Que sean las costumbres de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El apóstol Pablo le dijo a los filipenses que una de las grandes lecciones que aprendió a lo largo de su camino fue cómo estar contento en toda circunstancia. Y es otra escritura que creo que todos conocemos muy bien. Es Filipenses 4:11 al 13. También voy a leérselas, es Filipenses 4:11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo tiene mucho que decir sobre todo este tema. También en 1 de Timoteo 6, versículos 6 al 10. 1 de Timoteo 6, versículos 6 al 10. Pablo le está recordando a Timoteo que la piedad acompañada de contentamiento es de gran ganancia. Dice, pero la piedad con contentamiento es gran ganancia. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y algunos codiciándolo se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. A veces creo que somos conscientes de esto, y a veces esto se cita mal diciendo que el dinero es la raíz de todos los males, pero dice que es el amor al dinero la raíz de los males. Y sin ir al versículo, cuando los soldados le pidieron consejo a Juan el Bautista, él les dijo, entre otras cosas, que se contentaran con sus salarios. Si no estamos contentos con lo que tenemos, terminamos atrapados en un ciclo donde nada parece ser suficiente. Es lo que incluso el rey Salomón, quien creo que era un candidato en esa categoría, reconoció.
Dijo, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Eso fue Eclesiastés 5:10. El problema de siempre querer más es que ese más sigue moviéndose hacia adelante. Es una meta que se desplaza constantemente, construida sobre la ilusión de que el siguiente nivel de riqueza, la casa más bonita, el auto más grande, el yate más espacioso, finalmente nos hará felices. Pero una vez que alcanzamos ese siguiente nivel, descubrimos el mismo vacío esperándonos. Entonces ponemos la mira en la siguiente mejora, esperando que eso lo logre y el ciclo continúa. Si estamos atrapados en este tipo de ciclo vicioso, generalmente es porque nos enfocamos en lo que no tenemos, en lugar de enfocarnos en lo que sí tenemos y con lo que hemos sido bendecidos. Y el problema, por supuesto, si nos enfocamos en lo que no tenemos y si intentamos mejorar y encontrar la felicidad de esa manera, es que en algún momento simplemente se nos acaba el tiempo sin haber experimentado jamás la felicidad en nuestras vidas ni el contentamiento. Estar contentos con lo que tenemos nos enseña a ver el valor en lo que ya tenemos y a recibirlo con gratitud. Dios nos lo ha dado, así que podemos estar muy agradecidos por ello. Estar contentos con lo que tenemos nos ayuda a mantener el enfoque en el verdadero premio, el tesoro que no se mide en dólares ni en posesiones y que no se desvanece con una vida temporal. Si perseguimos las riquezas, simplemente este otro objetivo mucho más importante, el del reino de Dios y el de vivir una vida de santidad, se oscurece, se opaca, queda desplazado. Por eso es tan importante estar contentos, porque de esa manera podemos mantener nuestros ojos en el verdadero premio. Vamos a Marcos 8. Marcos 8. Leeremos los versículos 34 al 36. ¿Es Jesús hablando? Marcos 8, 34 al 36. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Versículo 36. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, su vida? ¿Qué aprovechará al hombre ganar todo el mundo y perder su vida? Una vez que aprendemos a estar contentos con lo que tenemos, también se vuelve mucho más fácil mantener nuestras prioridades en orden, y eso nos lleva al tercer punto. El tercer punto sería valorar a Dios más que al dinero y las riquezas. Valorar a Dios más que al dinero y las riquezas. Y sí, en caso de que se lo estén preguntando, todavía estamos hablando aquí de principios sobre el dinero y la riqueza. Sé que no suena como el típico consejo de inversión y no se supone que lo sea, pero como seguidores del camino de Dios, manejar nuestro dinero y riqueza de manera efectiva depende de qué tanto adoptemos la perspectiva de Dios sobre el tema y cuán alineados estamos con su verdad y prioridad. Priorizar a Dios por encima de la riqueza es ciertamente un requisito de parte de Dios. Priorizarlo por encima de la riqueza es simplemente otra manera de decir valorar a Dios más que al dinero y la riqueza. Mateo 19, 19, donde nos adentramos en una historia muy conocida sobre un joven gobernante rico que se acercó a Jesús y le preguntó qué debía hacer para calificar para la vida eterna. Después de que Jesús le reconfirmó que debía guardar los mandamientos, el joven dijo que siempre lo había hecho y preguntó qué más le faltaba. Aquí es donde lo retomamos, Mateo 19, versículos 21 al 24. Mateo 19, 21 al 24. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, ve lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígame, sígame. Cuando el joven oyó esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto les digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. La cuestión es que Jesucristo, por supuesto, conoce nuestros corazones y pensamientos. Él sabe lo que ocurre en nuestro interior. Y cuando el joven se acercó a él y le preguntó, ¿qué más me falta? Estoy guardando todos estos mandamientos, honro a mis padres, guardo el sabbat,
¿Qué más me falta? Cristo fue capaz inmediatamente de reconocer la única área en la vida de este hombre que necesitaba atención y tenía que ver con sus posesiones y con valorar esas posesiones más que a Dios. Cristo en realidad le extendió una oferta genuina a este joven gobernante rico, una invitación a elegir a Dios por encima de sus posesiones y seguirle. En ese preciso momento, ese hombre tuvo la oportunidad de convertirse en discípulo de Jesús y la rechazó, revelando que su riqueza y estatus significaban más para él que amar y seguir a Dios. La comparación, la comparación aquí con la parábola del camello pasando por el ojo de una aguja describe de manera muy efectiva que cuantas más posesiones tiene a alguien, cuanto más tiene una persona que perder, más difícil le resulta soltarlas. Y eso es lo que Cristo está diciendo aquí. No dice que sea imposible para una persona rica entrar en el reino de los cielos, sino que está señalando que va a ser muy difícil, porque cuanto más tiene alguien, si no se tiene nada es más fácil dejarlo todo, ¿verdad? Sí, no hay mucho de qué soltarse, pero si se tiene mucho, se vuelve más difícil. Al final del día siempre hay un precio que pagar por seguir a Cristo. Y después de todo, Cristo también pagó un precio por nosotros, no con dinero, sino con su vida, su sangre. Y nosotros solo estaremos dispuestos a pagar ese precio si priorizamos a Dios por encima de nuestra riqueza. Nada de esto significa, por cierto, que Dios no nos permita experimentar riquezas. Eso no es lo que está tratando aquí, no es lo que debemos extraer de esto. Una pregunta que vale la pena hacernos es esta. Cuando leemos cualquiera de los pasajes de la Biblia que hablan sobre los ricos, como el que acabamos de leer del joven gobernante rico, ¿nos vemos a nosotros mismos en ese grupo? ¿O asumimos que la Escritura está hablando de alguien más? Quizá alguien en la lista Forbes 400 que seguramente calificaría para esto, ¿verdad? Pero no yo. Pues debemos tener cuidado de no llegar a esa conclusión demasiado rápido. Estas enseñanzas en la Biblia no están reservadas para unos pocos elegidos. Les hablan a la mayoría de nosotros, a todos nosotros. Puede que no nos veamos necesariamente como ricos, pero a los ojos de otra persona, bien podríamos serlo. Recuerdo una época en la que yo era mucho más joven. Allá por 2001, trabajaba y vivía en Sudáfrica, en East London. Y cada mañana manejaba el trabajo y cada tarde, por supuesto, de regreso a casa y pasaba junto a un extenso asentamiento precario. Estaba ubicado justo al lado del océano Índico y había cientos, quizás miles de viviendas improvisadas ensambladas con láminas de metal y no tenía ninguna duda de que a las personas que me veían pasar en mi bonito auto de la empresa debo haber parecido muy adinerado a sus ojos. Yo no me veía así en aquel entonces. Esto fue antes de que Dios me llamara, pero yo sabía que me estaba yendo bien, pero no me consideraba rico. Apenas tenía dinero en el banco y el auto de la empresa era de la empresa, no mío. La casa en que vivía era rentada, así que no había mucho a mi nombre. Pero ellos aún me habrían visto como alguien sumamente acomodado. Solo el hecho de que tenía un auto a mi disposición y vivía en una casa sólida con agua corriente, tenía ropa limpia y no tenía que preocuparme por la comida, todo eso me habría hecho una persona rica a sus ojos. Y habrían tenido razón. Sí, todo es relativo. Solo como acotación, por cierto, tampoco hay que ser rico para luchar con poner a Dios primero. Una persona pobre puede ser igual de vulnerable al llevar el dinero por encima de Dios que alguien que tiene en abundancia. El peligro es el mismo y es algo contra lo que estamos luchando. Debemos estar en guardia. Mateo 6:24. Es un pasaje paralelo a Lucas 16:13, pero lo retomaré en Mateo 6:24. Dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará a uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios en las riquezas. Todo se trata de qué es importante para nosotros y qué valoramos más. Nuestras prioridades, Dios, obedecerle, valorarle, o bien pensamos más en nuestro dinero, nuestra riqueza, nuestras pertenencias físicas. Simplemente se trata de preguntarnos, ¿cuáles son nuestras prioridades? Alguien que tenía sus prioridades en orden fue Job.
Después de recibir la devastadora noticia de que todos sus hijos habían muerto, muchos de sus siervos, sus bueyes, asnos y camellos robados, sus ovejas consumidas por el fuego, no le dio la espalda a Dios a pesar de haberlo perdido todo. Voy a leérselos de Job, capítulo 1, versículos 20 al 22. Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Tenía el principio de la mayordomía arraigado en su vida y podemos verlo en su respuesta. Así es como siempre lo había visto y podemos aprender de esto. Job también nos recuerda que la riqueza en sí misma no es un problema. El problema comienza cuando ponemos el dinero y la riqueza por encima de Dios. Ahí es donde las cosas empiezan a volverse problemáticas, porque si lo hacemos, quebrantamos el primero de los 10 mandamientos. Todo lo que ponemos por encima o delante de Dios se convierte en nuestro Dios. Y de ahí en más es solo un paso corto para quebrantar todos los demás mandamientos, por lo que siempre debemos cuidarnos de los comienzos. Como seguidores del camino de Dios, estamos llamados a confiar en Dios y valorarle más que a nuestras riquezas físicas. Para decirlo de manera dramática, adoremos a Dios, no al dinero. Cuarto punto, comprender las verdaderas riquezas. Comprender las verdaderas riquezas. Si alguien tiene dificultades, y esto nos lleva de vuelta al tercer punto, si alguien tiene dificultades para valorar a Dios más que a su riqueza, para darle a Dios mayor prioridad, una de las razones podría ser una comprensión incompleta de lo que significa ser rico. ¿Qué significa realmente ser rico? Si alguien lucha con eso, su definición está demasiado alineada con algunos de los diccionarios que existen en este mundo y con algunas de sus definiciones. Quizás necesitemos recalibrar si eso nos afecta. Así es que solo para citar rápidamente 2 diccionarios. Según el diccionario Cambridge, ser rico significa tener mucho dinero o posesiones valiosas, lo cual es muy similar a la definición que ofrece el Merriam-Webster, que es tener posesiones abundantes y especialmente riqueza material. Ahí está. En su libro Cómo hacerse rico, Felix Dennis, un empresario inglés, ofrece su propia definición de riqueza, una que al menos es un poco más entretenida. En realidad, es todo un sistema de clasificación que ayuda a las personas a ubicarse en una categoría determinada según su patrimonio neto total. Por ser inglés, usa libras esterlinas. Una libra equivale a $1.35. Aquí están sus 10 categorías. Pueden ver dónde ustedes encajan. La categoría más baja es la categoría 1, con un patrimonio neto total de 1 a 2 millones de libras. Son los pobres acomodados. Categoría 2, patrimonio de 2 a 5 millones de libras, los acomodados cómodos. Tercera categoría, 5 a 15 millones de libras, los cómodamente adinerados. Categoría 4, de 15 a 40 millones de libras, los menos ricos. Todavía no son verdaderamente ricos, sino los menos ricos. Categoría 5, llegamos a la mitad, 40 a 75 millones de libras, los cómodamente ricos. Categoría 6, 75 a 100 millones de libras, simplemente los ricos. Categoría 7, 100 a 200 millones de libras, los seriamente ricos. 200 a 400 millones de libras, los verdaderamente ricos. Él define como verdaderamente ricos a quienes tienen entre 200 y 400 millones de libras. Más allá de eso, pasa de 400 a 999 millones los asquerosamente ricos y más de 999 millones de libras los súper ricos. Esas son sus 10 categorías y como se mencionó, según él, para ser verdaderamente ricos necesitaríamos unos 200 a 400 millones de libras, 270 a 540 millones de dólares. En honor a la verdad, tiene algunas conclusiones interesantes en su libro, pero aún así no usaremos su definición de verdaderamente rico para definir lo que eso significa para nosotros. Eso se lo dejamos a Dios. Si queremos manejar nuestro dinero y nuestras posesiones de una manera que refleje la perspectiva de Dios, tenemos que repensar lo que verdaderamente significa ser rico. ¿Qué significa ser rico desde la perspectiva de Dios? Porque si lo hacemos, descubrimos que las riquezas no se miden solo, o que las riquezas no se miden por cuánto dinero hemos acumulado o por cuántas cosas tenemos.
La idea nuevamente va en contra de la corriente de la cultura en la que nos desenvolvemos, como acabamos de aprender, a la cual le encanta simplemente medir el valor de una persona por el tamaño de su cuenta bancaria o de su patrimonio. Pero sabemos que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos y los pensamientos de Dios más altos que nuestros pensamientos. Y Dios simplemente no determina nuestro valor por la cantidad de nuestras posesiones y activos financieros. Esta es una verdad muy reconfortante. No necesitamos ser ricos en posesiones para ser valiosos a los ojos de Dios. Es simplemente una de estas cosas muy reconfortantes. No necesitamos ser ricos en posesiones para ser valiosos a los ojos de Dios. Tampoco necesitamos ser ricos en sentido material para que se nos conceda la entrada al reino de Dios. Eso depende de otros factores, como acumular tesoros en el cielo en lugar de en la tierra. Podemos mirar Mateo 6, 19 al 21. Mateo 6, 19 al 21. Jesús dice, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino que háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté el tesoro de ustedes, ahí estará también el corazón de ustedes. En otras palabras, nuestra cuenta bancaria celestial es más importante que la terrenal. Una pregunta justa que hacerse entonces es, ¿qué podría considerarse como tesoros en el cielo y cómo podemos hacer un depósito? En pocas palabras, viviendo el camino de Dios y guardando sus mandamientos. Si lo hacemos fielmente, casi de forma automática seguiremos haciendo depósitos en la cuenta bancaria correcta, la que está en el cielo. El rey David escribió hermosa poesía para expresar el valor fundamental de la ley de Dios y cómo se compara con el oro. Reflexionó y registró su poesía en el Salmo 19, en los versículos 7 al 10. Salmo 19, versículos 7 al 10. Esto es simplemente hermoso, leer esto despacio y dejar que cale dentro nuestro lo que David está escribiendo aquí. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio el sencillo. Los estatutos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Más deseables son que el oro, sí, que mucho oro fino. El rey David estuvo muy enfocado en este tema, muy probablemente una de las razones por las que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Escribió mucho sobre esto en sus salmos. Solo voy a leerles un par más. No tienen que buscarlo. Salmo 112, versículos 1 al 3, dice, Alabado sea el Señor, dichoso el hombre que teme al Señor, que haya gran deleite en sus mandamientos. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendecida. En su casa hay riquezas y abundancia, y su justicia permanece para siempre. Y en el Salmo 119, solo voy a leer aquí el versículo 72 y el 127. Salmo 119, versículos 72 y 127. 72 dice, Mejor me es la ley de tu boca que muchas piezas de oro y plata. Y el 127, Por eso amo tus mandamientos más que el oro fino. En su segunda carta a Timoteo, Pablo también confirma que la verdad de Dios es nuestro tesoro. La verdad de Dios es nuestro tesoro. En 2 Timoteo 1, 13, 14, 2 Timoteo 1, 13, 14, Pablo le recuerda a Timoteo que retenga la forma de las sanas palabras que de él había oído, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El buen depósito, el que te fue encomendado. Ese es el mismo tesoro que nos ha sido encomendado a nosotros. Conocer la verdad es nuestro tesoro, y al aplicarla, al vivir el camino de Dios,
vivir según sus mandamientos y buscar una eternidad en su reino, así es como acumulamos tesoros en el cielo. Esto abarcaría, por ejemplo, el ser generoso en la medida en que tengamos los medios para hacerlo. Voy a leer brevemente 1 Timoteo 6, 17 al 19. 1 Timoteo 6, 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y en Isaías obtenemos más perspectivas. En Isaías 33 y versículos 5 al 6. Se destaca que el temor del Señor también es un tesoro para nosotros. Isaías 33, versículos 5 y 6. Leemos: El Señor es exaltado, pues mora en las alturas. Él llenará a Sión de juicio y de justicia. Él será la seguridad de tus tiempos, abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor es su tesoro. El temor del Señor es su tesoro. Y cuando hablamos del temor del Señor, estamos hablando de una profunda reverencia y respeto por Dios, lo cual incluiría estar llenos de asombro y admiración por Él y por quién es Él. Estamos hablando del tipo de temor que es el principio de la sabiduría, porque nos somete a Dios, nos hace temblar ante su palabra, no el tipo de temor que nos paraliza con ansiedad o detiene nuestro crecimiento y provoca que lo evitemos, sino el tipo de temor que puede motivarnos a cambiar, que nos permite crecer y nos acerca más a Dios. Y así también podemos hacer depósitos en nuestra cuenta bancaria celestial, ejercitando el tipo correcto de temor del Señor en nuestras vidas. Para resumir este cuarto punto, cuando comprendemos las verdaderas riquezas desde una perspectiva de Dios, estas no se miden en dólares, sino en conocer su verdad, vivir su camino con profunda reverencia y respeto por Él y tomar parte en su plan, siendo parte de su plan. Eso nos ayuda a obtener una perspectiva mucho más saludable sobre nuestra riqueza material. Una perspectiva que nos ayuda a valorar a Dios también más que cualquier tesoro terrenal que podamos tener a nuestro nombre, y comprender cuáles son las verdaderas riquezas también nos ayuda con el siguiente punto, el último que cubriremos hoy. Ese es el quinto punto y es mantenerse cerca de Dios cuando las cosas van bien. Mantenerse cerca de Dios cuando las cosas van bien. Puede parecer un poco contradictorio al principio. A menudo puede resultarnos más fácil mantenernos cerca de Dios cuando la vida es difícil y los desafíos nos presionan. Pero las pruebas también pueden presentarse frecuentemente cuando las cosas van bien, cuando todo parece marchar sobre ruedas. Es en esos momentos cuando podemos empezar a decirnos a nosotros mismos que nosotros somos quienes hicimos que en los buenos tiempos sucedieran. Buen trabajo, has hecho un buen trabajo. Y lentamente, casi sin notarlo, empezaremos a pasar un poco menos de tiempo en conversación con Dios y de repente mucho menos. Es el comienzo del fin porque sin que nos demos cuenta, o peor aún dándonos cuenta, empezamos a depender menos de Dios y más de nuestros propios recursos. Las cosas van bien, no necesito a Dios. Las Escrituras están llenas de advertencias y ejemplos que muestran con cuánta facilidad las personas se alejan de Dios cuando la vida es cómoda y la prosperidad aumenta. Nos hace recordar que debemos prestar especial atención a nuestra relación con Dios cuando las cosas van bien. Ni que decir que siempre esperamos tiempos buenos y se los deseamos a nuestras familias y a todos en la iglesia. Y si llegan, pueden ser una oración respondida y pueden disfrutarse. Pero es precisamente entonces cuando debemos tener especial cuidado de no empezar a alejarnos. En Deuteronomio, Dios insta a Israel a permanecer fieles, especialmente en tiempos de abundancia, y refuerza una verdad que nunca debemos olvidar. Él es la fuente última de toda riqueza. Volviendo al primer punto. Podemos leer eso en Deuteronomio 8, versículos 11 al 18. Deuteronomio 8, del 11 al 18. Ahora de la Reina Valera actualizada. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos,
sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado, y hayas edificado hermosas casas en que habites y tus manadas y tus rebaños se hayan multiplicado, y tu plata y tu oro se hayan multiplicado, y todo lo que tengas se haya multiplicado, entonces tu corazón se enorgullezca, y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahora el versículo 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino que te acuerdes del Señor tu Dios, porque Él es quien te da poder para hacer riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Lo que leemos aquí, así como lo que parece haberle ocurrido a Salomón, él acumuló riquezas más allá de cualquier rey de Israel antes o después de él. Y la influencia de sus muchas esposas extranjeras gradualmente fue apartando su corazón. Con el tiempo se alejó, estaba a la deriva. Habiendo tenido un comienzo realmente bueno, entró en una deriva total y eventualmente dejó de obedecer las leyes de Dios por completo. Igualmente preocupante es que así que no podemos olvidarlo, esa es una cosa, simplemente nos alejamos y realmente no lo notamos. La segunda opción, igualmente preocupante, pero casi más triste y ciertamente conduce al mismo resultado, cuando conscientemente apartamos a Dios a un lado después de prosperar, porque creemos que nuestra riqueza nos hace autosuficientes. Esa mentalidad trata a Dios como un medio para un fin, usándolo para obtener lo que queremos y luego saliendo por la puerta trasera. Una vez que creemos que ya no lo necesitamos, ni qué decir que eso no es una buena idea. Vamos a Apocalipsis 3, versículos 16 al 18. Apocalipsis 3, 16 al 18 es parte de la carta a la Odisea. Apocalipsis 3, 16, 18. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque dices, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirse y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. La Biblia nos da innumerables advertencias de que confiar en las riquezas en última instancia no servirá de nada. El problema es fácil de ver. La riqueza puede desaparecer, perder su valor, escaparse de entre nuestros dedos en un instante. Y cuando eso sucede, ¿con qué nos quedamos si nuestra confianza no estaba en Dios desde el principio? Voy a leerles 2 versículos de Proverbios 11. Voy a leérselos. Proverbios 11:4 y luego también el versículo 28. 11:4 y 11:28. Las riquezas no aprovechan en el día de la ira, mas la justicia libra de muerte. Y luego 28, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Y Jeremías 15:13, solo voy a leérselos. Un par que van en la misma línea. Tus riquezas y tus tesoros entregaré al pillaje sin ningún precio, por todos tus pecados en todo tu territorio. Dios puede quitar las cosas inmediatamente. ¿Qué le pasó a Israel? Así también todas las riquezas de Salomón llegaron a su fin. Ezequiel 7:19 dice, arrojarán su plata en las calles y su oro será tenido por cosa inmunda. Ni su plata ni su oro podrán librarles en el día de la ira del Señor. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo de su maldad. Y todos estamos muy familiarizados con esta escritura que es Apocalipsis 18, versículos 11 y luego versículos 16 al 17. Apocalipsis 18, 11 y 16 al 17. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, es decir, sobre la ciudad que fue destruida, porque ninguno compra más sus mercaderías. ¡Ay, ay de la gran ciudad! ¡Ay, ay de la gran ciudad! Que estaba vestida de oro fino, de púrpura, de escarlata, y estaba adornada de oro, piedras preciosas y perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, en una hora. Ya sea que nos alejemos de Dios sin darnos cuenta o que conscientemente lo apartemos a un lado, confiando en nuestra riqueza o posesiones para protegernos, también es una forma de idolatría, es colocar algo más en la posición que le pertenece solo a Dios.
Y no es coincidencia, y esto es solo una nota al margen, que tantos ídolos antiguos, los objetos en los que la gente confiaba para protección, también estaban hechos de oro y plata, una especie de doble combinación. Tenían este ídolo y además estaba hecho de oro y plata, lo cual es, sí, en lo que la gente también confiaba. Un ejemplo prominente de eso, uno de los ejemplos más prominentes, es el de los israelitas en su salida de Egipto, cuando Moisés estaba en la montaña con Dios para recibir sus instrucciones y mandamientos, y el pueblo se preguntaba, ¿dónde está Moisés? Y presionó a Aarón para que les hiciera nuevos dioses para que fueran delante de ellos. Moisés se fue, ¿dónde está? No sabemos. Dios los había sacado milagrosamente de Egipto, había destruido al ejército más poderoso ante sus ojos, los había alimentado, dado agua, guiado, y les dio muchas posesiones al permitirles saquear a los egipcios, y estaban de camino a la tierra prometida para tomar posesión de una tierra que fluía leche y miel. Con este panorama las cosas en realidad les iban muy bien, era un buen viaje en el que estaban, pero eso no les impidió buscar otros dioses. Y en Éxodo 32, versículos 1 al 4, podemos leer: Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercó entonces a Aarón y le dijo: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este varón, Moisés, el varón que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le ha sucedido. Y Aarón les dijo: Aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de sus mujeres, sus hijos y en las de sus hijas y tráiganmelos. Y entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, les dio forma con un buril, e hizo de ellos un becerro de fundición, y dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto, esta vaca hecha de oro. Y todos sabemos cómo terminó la historia. Por eso, hagamos una prioridad mantenernos cerca de Dios, especialmente cuando en la vida nos va bien y las cosas van por buen camino, porque ese es a menudo el momento en el que comienza el alejamiento. Una última escritura en Job, capítulo 31, versículos 24 al 25 y 28. Job, hay que practicar cómo pronunciar ese nombre correctamente. Job, capítulo 31, versículos 24 al 25 y 28. Aquí se establece el ejemplo de cómo necesitamos ser en estos momentos en que las cosas van bien. Job dice: Si puse en el oro mi esperanza, o dije al oro fino, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen o de que mi mano hallara mucho, versículo 28, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Una vez más es simplemente esta hermosa mentalidad que Job en realidad tenía, la de ser un mayordomo. La Biblia, con buena razón, nos da abundantes advertencias sobre el engaño de las riquezas. Pero si no tenemos cuidado, también podríamos irnos con la idea equivocada de que solo las personas que califican, que las únicas personas que califican para el reino de Dios son los pobres, los necesitados o cualquiera que haya extraviado su billetera. Sería un malentendido sobre quién es Dios y lo que la Biblia dice al respecto. Pero ahí es donde retomaremos las cosas la próxima vez. Ese es el inicio de la parte 2. Hasta ahora nos hemos recordado que Dios es dueño de todo, que debemos estar contentos con lo que Él nos ha encomendado, que debemos valorar a Dios por encima del dinero y la riqueza, que las verdaderas riquezas desde la perspectiva de Dios están definidas por su verdad y su plan, y que necesitamos mantenernos especialmente cerca de Dios cuando las cosas nos van bien materialmente. Continuaremos explorando los principios e instrucciones que Dios nos da sobre el dinero y la riqueza. Hablaremos sobre vivir vidas productivas, ser honestos en nuestros tratos, planificar con anticipación, practicar disciplina y paciencia, manejar las situaciones sabiamente y convertirnos en dadores alegres y generosos.